Cuando uno tiene su primer acercamiento a terapia, uno va con mucha incertidumbre, con angustia, con preguntas, ¿cómo va a ser? ¿Qué me van a decir? ¿Qué voy a descubrir? Uno se pregunta cómo es el proceso y eso siempre es angustiante porque es algo nuevo. El encuentro con uno mismo puede angustiar. Hola, soy Miriam Y yo soy Samira. y somos psicoanalistas. Y si todo comenzara con una pregunta, esa pregunta que te llevó a terapia, la que cambió la forma en que miras tu historia. Yo soy Samira. Y yo soy Miriam. Somos psicoanalistas y en este podcast queremos compartir las preguntas que nos transformaron, a nosotros y a quienes acompañamos. ¿Por dónde quieres empezar? Es un espacio para pensar, sentir y seguir cuestionándotelo todo. Bienvenido. Bueno, pues qué buen tema el día de hoy, la verdad. Ir a terapia. Todo un proceso. También una aventura, ¿eh? ¿Qué te parece si empezamos por el principio? Y muy concretamente pienso yo, o sea, desde los primeros contactos que uno puede tener, creo que desde ahí empieza ya la relación terapéutica. Desde una recomendación, desde que vas siguiendo de tiempo a un psicólogo en redes, o simplemente que tú te hayas dado a la tarea de buscar en diferentes plataformas o, no sé, este contacto con un psicoanalista, desde ahí ya empieza esta aventura. Sí, porque desde ahí empieza una parte de la fantasía, ¿no? De cómo va a ser, de si lo encuentras en una página donde, o en un lugar donde haya muchos psicólogos, si sigues una red Un centro. social, pues un centro como el de Lipsis, si sigues una red social de algún psicólogo o de alguna clínica, desde ahí, pues vamos creando como la fantasía de cómo va a ser en persona, incluso cosas tan simples de será chaparrito, será bajito, cómo hablará, porque ya se va creando una expectativa, pensaba yo. Y yo decía que eso genera incertidumbre y angustia porque lo nuevo siempre, pues, nos angustia descubrir cómo va a ser. Entonces, desde el primer encuentro, que es cierto, desde que te metes a la página o desde que le preguntas a alguien, oye, recomiéndame algún psicólogo, empieza esa, ahora sí que como que la ardilla a girar de, ¿y cómo va a ser, no? ¿Y cómo me va a tratar? ¿Y ¿Cómo me va a ir? hablar? Claro. Y desde ahí es el comienzo. Yo creo que desde que uno empieza con el deseo de ir, con la incertidumbre de cómo será, y con la angustia que todos pasamos, la angustia de iniciar algo nuevo y sobre todo ese encuentro, pues, porque cuando uno va a terapia, pues uno va porque o necesita resolver un conflicto o tiene algo que le está doliendo emocionalmente o tiene algo que dice, ¿qué onda con esto? Entonces, también eso pues va generando cierta expectativa, ¿no? de la terapia. Ahora, bueno, pues ya está la recomendación, ya tomaste la decisión de a cuál llamarle, qué día te acomodaría mejor hacer la cita. Entonces, pues digo, creo que ahorita se usan más los mensajes de WhatsApp que la llamada, pero que igual está bastante bien. Creo que mandar el WhatsApp ahorita es un poquito menos angustiante, pero también funcional porque tú haces la llamada y si yo como analista estoy en sesión, pues no voy a contestar, no voy a poder contestar. Entonces, si tú dejas un mensajito de que hola, ¿qué tal? Quisiera más información sobre las terapias psicoanalíticas o quisiera hacer una cita, de qué se trata, cualquiera que sea lo que quieras preguntar, pues está bien. Repito, si tu forma de hacer este primer contacto es una llamada, hay que tomar en cuenta que probablemente estemos en sesión y no podamos contestar. Entonces, dejar un mensaje también va a ser bien recibido, va a ser un primer contacto y ten la seguridad de que te vamos a contestar en cuanto tengamos una chancita. Y es muy funcional porque también
pues tú contestas cuando tienes una chance y la otra persona contesta cuando tenga una chance, Sí, ¿no? de ida y vuelta. Sí, o sea, hay trabajos en los que quizás se puede estar en el teléfono, en el WhatsApp o contestar llamadas, y hay trabajos como pues el de nosotros donde no puedes estar contestando llamadas mientras estás en una sesión y habrá otros que de igual manera uno contestará el mensaje y bueno, tiene que esperar también la respuesta Ujú. cuando la otra persona pueda responder el mensaje. Entonces, bueno, eso sería el segundo paso, ¿no? Ajá. Hacer contacto con la clínica, con el centro, con el psicólogo directamente. Y Ujú. luego, pues ya que tienes agendada la cita, que hubo disponibilidad y a ti se te acomodó esa cita, pues el encuentro. El encuentro frente a frente, que a veces puede ser un encuentro físico cuando vas al consultorio, Ujú. o ahorita ya también con la terapia en línea, pues un encuentro virtual, pero al final es un encuentro, Ujú. ¿no? Y creo que eso también es lo que angustia, el encuentro con el otro, porque entonces todo esto que nos hicimos en la cabeza, pues ya se vuelve una realidad, Sí. ¿no? O sea, cómo es, cómo habla, cómo me va a tratar, me va a entender, cómo va a ser el proceso. Y ahí yo quiero entrar un poquito más a cómo es el proceso, por ejemplo, en una terapia psicoanalítica, ¿no? Cómo trabajamos nosotros en elipsis, todo el ingreso al centro, que bueno, ya hablamos de el primer contacto, de agendar la cita, y lo que sigue después de la, o en la primera cita son las entrevistas. Sí, así es. Nosotros llamamos a estos 2 primeros encuentros entrevistas, porque tal cual es así. O sea, son entrevistas, son tus datos generales, tu motivo de consulta, desde cuándo sucede lo que está sucediendo, acontecimientos más importantes, enfermedades, o sea, como una radiografía muy general de lo que es tu persona y lo que te trajo a este primer encuentro. Y también poder en ese encuentro saber si está esta conexión, ¿no? Porque es Muy cierto importante. también que no con todos los terapeutas hacemos match. Entonces, Y no todos los terapeutas hacemos match con el con paciente. el paciente también, ¿no? Muy Sí, válido. claro. O sea, el paciente llega y es importante que se sienta cómodo con el terapeuta que lo está atendiendo. Para mí es una de las cosas que, que tiene mucho valor, porque si no te sientes cómodo, si no te genera esa sensación de confianza, pues va a ser bien difícil que tengas un tratamiento y tú te sientas segura en el Sí. tratamiento y quieras ir a las sesiones y quieras hablar, o sea, realmente tiene que haber em, esta sensación de comodidad, de sentirte recibido, o sea, de hacer match con el Ujú. terapeuta. Fíjate que yo de hecho en la primera entrevista siempre hago esa invitación a que chequen, o sea, como para poder hacer la segunda entrevista, que chequen cómo se sintieron en presencia conmigo. Y les explico todo esto, ¿no? Que casi que es algo de que, qué tal vibramos tú y yo, porque es casi una garantía que si hay esta conexión, va a ser un muy bueno y muy bonito proceso. Si no está esta parte, va a ser difícil que se dé una terapia y un proceso, pues bonito, padre y de transformación. Transformador sobre todo, ¿no? Ujú. Yo creo que si no hay esa compatibilidad, pues va a haber un montón de trabas, ¿no? Y al final, pues un tratamiento tiene que ir avanzando. Entonces creo que sí es importante generar o sentirte bien con tu terapeuta. Y Ujú. la otra es que también en las entrevistas, además de conocer al paciente, ver por qué está ahí, cuál es el motivo de consulta, qué es lo que quiere lograr con su tratamiento, también poder platicar nosotros cómo es el tratamiento, Ujú. que bueno, para nosotros es el encuadre, o sea, cómo trabajamos, cómo son las sesiones, que en el caso del psicoanálisis, bueno, pues una sesión está basada en la asociación libre, que es poder decir todo eso que se te viene a la cabeza y entonces como terapeuta, nosotros como psicoanalista, poder ir haciendo interpretaciones, observaciones, intervenciones en general, ¿no? Porque a veces puede ser una pregunta, a veces Ujú. puede ser un comentario, em, que vayan
haciendo lo que llamamos insight, ¿no? O que vayan haciendo que te caiga el 20, Ujú, que vayas conectando eso que vas diciendo para que vaya teniendo un sentido. ujú, Y bueno, eso también se platica en la entrevista. em, y también algo que creo que es importante mencionar es el hecho de que nosotros en el enfoque psicoanalítico, pues también cuando entrevistamos a la persona, también pues decimos, oye, ¿sabes qué? Tú traes este rollo y tú tal vez necesitas otro tipo de terapia o mira, esta ujú, terapia es así, o sea, creo que también ser sinceros con el paciente es pues es algo muy válido para los ujú. dos, ¿no? Tanto para el terapeuta y su forma de trabajar, como para el paciente y ver si el enfoque que trabajamos, pues es lo que Es le el sirve a adecuado, él, claro. ¿no? Ujú. Sí, porque volvemos a lo mismo. Pensaba ahorita en eso, ¿no? En los adolescentes. Que, bueno, en los adolescentes y en cualquier otra persona, cuando van más de a fuerzas que de ganas. No quiero decir que no funciona, pero las dificultades para que se dé la relación terapéutica van a ser mayores. Entonces, y normalmente, casi siempre, los adolescentes o los niños, pues son enviados a fuerza por los papás y no tanto por un deseo propio, ¿no? Por eso pensé en adolescentes. Entonces, sí, pensar que estoy yendo porque yo deseo esto también abona a una buena relación terapéutica. Sí, el deseo, ¿no? Que es Ujú, súper importante en el psicoanálisis, el deseo de analizarse, de cuestionarse, que también lo hemos hablado en otros episodios. O sea, el deseo de querer saber por qué te pasa esto, por qué haces esto, por qué te sientes de esta manera, es importante. Entonces, también en las entrevistas, pues uno puede ir platicando de eso. O sea, ¿qué ujú, tanto quieres venir a terapia a analizarte, a conocerte, a querer estar mejor? ¿O a qué quieres venir a terapia? ujú. ¿No? A lo mejor solamente porque quieres que tus papás te den algo o conseguir algo, incluso con la pareja, ¿no? Porque también pueden llegar a parecerse de que no, pues mi esposa me mandó. Y digo, yo diría, o ahí cuestionaría en estas primeras entrevistas si realmente es algo que se desea o si está ahí es pues desde dónde viene esta intención de estar ahí. Em, Otra cosa que se me hace bien importante que decías tú hace ratito, se me pasó, no quise interrumpirte, fue sobre la asociación libre y sobre esta regla fundamental que tenemos nosotros. Me gustaría que la pudiéramos explicar un poquito más, porque pareciera que es algo muy sencillo, pero ya que lo explicamos y que de verdad se piensa, pues no es algo tan sencillo. Yo como lo explico o cuando doy la indicación de esta regla fundamental para el proceso terapéutico, les digo, imagínate que vas manejando en el carro o estás tomando un baño y tú traes un diálogo interno que puedes estar brincando de aquí para allá de una idea y luego peleándote con la vecina y contestándote solo y luego que tengo que llevar al perro y luego que tengo que hacer la cita con el dentista. O sea, todo este diálogo interno que tienes cuando estás contigo mismo es lo que buscamos con esta regla fundamental poner en el diván. Este, y que cuando lo piensas dices, ay, bueno, pues lo hago todos los días y a cada ratito, pero ya ponerlo en palabras, ya poderlo expresar, se convierte en algo bien difícil porque pues ponemos filtros o queremos continuar en una sola dirección con una misma idea y cuando pensamos en lo inconsciente, pues no hay un solo camino, o sea, está bien brincar de un tema para otro, regresar, ir, venir y retomar, o sea, bueno, de hecho yo también les digo, aunque suene loco, aunque suene sin sentido, aunque no tenga nada que ver con lo que iniciamos o querías hablar, es lo que necesitamos escuchar aquí. El sinsentido, ¿no? Ujú, Justamente. ujú, Sí, yo creo que ahorita que dices que suena sencillo, ¿no? Nombrar la regla fundamental, esto de, bueno, pues di todo lo que se te vaya ocurriendo, lo que se te venga a la mente, lo que te acordaste, lo que soñaste. Se escucha sencillo, pero cuando uno ya está en el diván,
no es tan sencillo, porque la cabeza va buscando sus atajos y a veces soltarse a realmente decir lo que uno va pensando, pues implica su trabajo, su trabajo propio, ¿no? O sea, un trabajo personal de ir también llegando a la sesión y conectándote, porque a veces llegas a la sesión y todavía sigues en el asunto que traías en el coche o de dónde vienes o en el trabajo. Entonces, es parte justo del tratamiento y del tratamiento psicoanalítico, ¿no? O sea, la regla fundamental y la razón de ser de la regla fundamental, ¿no? Sí. Otra cosa que explico también yo en estas primeras entrevistas es la frecuencia. Yo invito a mis pacientes a que tomen las sesiones mínimo una vez por semana, idealmente 2 veces por semana, y mínimamente yo digo que por 6 meses, porque si yo les digo que para toda la vida, pues se pueden asustar. Pero los invito a que sí se tomen como el compromiso de por lo menos 6 meses de tomarlo. ¿Por qué? O sea, porque al final sí hay una intención en todo esto, ¿no? Les explico que entre más vayas pudiendo hablar sobre ti, mm, pues como todo, ¿no? Se empieza por la superficie. Entonces la frecuencia va a hacer que esa superficie se vaya despejando, como para poder llegar a lo profundo. Entre más frecuente es, digamos que menos tiempo tienes de estar aventando paja, ¿no? Que no quiere decir que no tenga valor, sí, sí, claro que lo tiene, porque al final estás hablando de ti, pero digamos que el avance y poder llegar a esa profundidad se va a dar mejor cuando hay esta frecuencia. Fíjate que yo en lo de los 6 meses ¿No lo aplicas? no lo aplico, pero sí me ha pasado con pacientes que yo lo dejo como Abierto. abierto, pero me ha pasado con pacientes que, ¿y cuánto tiempo, no? Y yo, bueno, pues vamos viendo cuánto tiempo tú vas decidiendo quedarte aquí, lo que va surgiendo, lo que vamos trabajando, lo que también se va resolviendo. Y duran un buen, ¿no? Porque claro, una cosa te lleva a otra y entonces descubres algo que estaba ahí inconcluso y luego pues ya te dio más curiosidad y le sigues y luego ya sale otra cosa y ahora hay que resolver esa otra cosa. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con el deseo, pues, con el deseo de querer y analizarse, de querer resolver, de querer saber más. em, el hecho de que se queden, porque cuando lo van logrando, cuando se van dando cuenta, lo que se va logrando con la terapia, pues ellos mismos se van quedando, ¿no? Y me ha pasado en esto de las 2 sesiones, que sí, yo también lo trabajo así, o sea, mínimo una sesión a la semana. Lo ideal serían dos, y hay pacientes que yo les recomiendo incluso hasta 3 si es necesario, ¿no? Todo tiene una razón de ser, no nada más Claro, es de 1, 2, 3, ¿no? Por eso sí. también hacemos las entrevistas y en base a la entrevista es como podemos recomendar el número de sesiones a la semana. Em, pero pensaba en que incluso me ha pasado con pacientes que inician con una sesión porque de pronto 2 se les hace mucho y cuando ya están en el tratamiento y cuando ya van viendo Piden cómo la segunda. funciona, ellos mismos dicen, oye, voy a venir una segunda vez. Claro. Entonces, sí, eso también. Sí, de hecho a mí también me pasa. Cuando yo explico esta parte de la frecuencia y el tiempo, em, me he dado cuenta que no nos damos cuenta de que ya pasaron los 6 meses y seguimos, o sea, pero sí, sí, o sea, sí lo indico y lo explico porque me ha pasado que muchos pacientes se asustan. Sobre todo se asustan porque como ya traen alguna idea de que el psicoanálisis es muy largo, como que quieren que les dé esa seguridad, pero creo que explicándoles es como que se calma esa angustia, ¿no? Del tiempo Y, tan largo. y voy a hacer comercial de que hay otro episodio donde hablamos justo de los mitos del psicoanálisis, entonces también vayan a verlo. Sí. Pero bueno, sí, creo que eso. Y para explicar un poquito más de ese proceso, después de las 2 entrevistas, entonces ya planteamos el número de sesiones, qué día nos vamos a ver, dónde nos vamos a ver, si es en línea, si es híbrido, si todo el tiempo está en el consultorio, la forma de pago. em, y bueno,
detalles que tienen que ver ya con el tratamiento en cada persona, ¿no? Porque al final cada tratamiento es singular, o sea, cada tratamiento está, Hecho a la medida. sí, o sea, planteado para lo que la persona necesita en su tratamiento, ¿no? Y aunque pareciera cosas que no están relacionadas, sí están relacionadas. O sea, Claro. todo eso que planteamos y todo eso que recomendamos, incluido el número de sesiones, tiene que ver con lo que nosotros vemos en las entrevistas y lo que consideramos que le puede ayudar al paciente. Claro. Y bueno, pues si tienen muchas más dudas sobre cómo es el proceso terapéutico en el psicoanálisis, por favor los invito a que nos pregunten, pónganos todos sus comentarios, dudas, preguntas y pues nos quiero felicitar porque con este capítulo cerramos la primera temporada de nuestro podcast. Sí, muy emocionadas porque ha sido toda una experiencia para nosotros y les agradecemos que nos hayan y nos estén escuchando y nos escuchen en el futuro, ¿no? Y bueno, que nos sigan en las redes sociales como en los otros episodios hemos dicho, en Elipsis, que se acerquen también, dudas, preguntas que tengan, escríbanos aquí en los comentarios o mándenos un mensajito. De verdad estamos súper dispuestos a contestar y resolver todas las dudas que tengan. Y gracias por estar aquí en este podcast que hicimos con mucho cariño y que bueno, pues seguirá. Gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias. Bye.